Hola a todos, nunca he sido bueno contando historias, pero después de lo que nos pasó en ese maldito bosque, sentí que tenía que compartirlo. Tal vez alguien pueda entender lo que ocurrió o incluso advertir a otros para que no cometan el mismo error que nosotros. Mi familia y yo decidimos tomar unas vacaciones diferentes este año. Queríamos algo más natural y alejarnos de la ciudad, así que decidimos ir a acampar en un bosque. Mi esposa, mi hija pequeña y yo estábamos emocionados. Era nuestro primer viaje de este tipo, y no podíamos esperar para estar rodeados de naturaleza, lejos del ruido y el bullicio de la ciudad. Llegamos al bosque al atardecer. El sol estaba empezando a ponerse, y los colores dorados del cielo se reflejaban en las copas de los árboles. Era un lugar hermoso, pero a medida que se hacía más oscuro, comenzó a sentirse diferente. No sé cómo explicarlo, pero algo en el aire cambió. Era como si el bosque estuviera vivo, observándonos. Montamos nuestra tienda de campaña en un claro que encontramos. Preparamos una fogata y cenamos bajo las estrellas. Todo parecía perfecto, hasta que empezamos a escuchar ruidos extraños. Eran susurros, pero no podíamos entender qué decían. Mi hija empezó a asustarse, así que mi esposa y yo tratamos de calmarla diciéndole que eran solo animales del bosque. Con el paso del tiempo, los susurros se hicieron más fuertes y persistentes. Empezamos a sentirnos incómodos, pero tratamos de ignorarlos. Luego, en medio de la noche, escuchamos un grito. Era un grito desgarrador, y sabíamos que algo iba mal. Nos levantamos rápidamente y buscamos a nuestra hija. Corrimos hacia donde habíamos dejado la tienda de campaña, pero ella no estaba allí. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo se apoderó de mí. Empezamos a buscarla desesperadamente, gritando su nombre, pero no recibimos respuesta. Después de horas de búsqueda, encontramos su cuerpo sin vida en un claro del bosque. Estaba rodeada de extraños símbolos dibujados en el suelo. El horror nos consumió, y no podíamos entender cómo había sucedido algo así. La policía llegó poco después, pero nunca encontraron al culpable. Después de la tragedia, regresamos a casa destrozados y en shock. La pérdida de nuestra pequeña era insoportable. Las semanas siguientes fueron un torbellino de dolor, tristeza y preguntas sin respuesta. La investigación policial no arrojó ningún resultado. No había evidencia, ningún testigo, nada que nos diera una pista sobre quién o qué había causado la muerte de nuestra hija. Nos encontrábamos en un abismo de desesperación, sin entender cómo algo tan terrible pudo suceder. No podíamos dejar de preguntarnos qué había en ese bosque, que había llevado a nuestra hija a ese trágico final. Cada noche, me encontraba sumido en pesadillas, reviviendo ese fatídico día una y otra vez. Mi esposa y yo nos aferrábamos mutuamente en busca de consuelo, pero la sombra de la pérdida de nuestra hija nos perseguía constantemente. Un día, recibí una llamada de un hombre que decía ser un cazador local. Había escuchado hablar de nuestra tragedia y creía tener información que podría ayudarnos a entender lo que sucedió. Aunque escéptico, decidí encontrarme con él, dispuesto a escuchar cualquier cosa que pudiera arrojar algo de luz sobre el misterio que rodeaba la muerte de nuestra hija. Nos reunimos en un pequeño café en las afueras del pueblo cerca del bosque. El cazador era un hombre mayor, con arrugas marcadas en su rostro y ojos cansados que reflejaban años de experiencia en el bosque. Comenzó a contarme historias sobre el bosque, leyendas que hablaban de criaturas antiguas y rituales oscuros. Mientras escuchaba atentamente, me habló de un culto que solía habitar el bosque hace años, adoradores de entidades malignas que realizaban rituales para obtener poder y protección. Según él, estos cultistas habían dejado marcadores y símbolos en el bosque, lugares sagrados donde realizaban sus ceremonias. El cazador me llevó a varios de estos lugares, mostrándome los símbolos y explicándome su significado.
Me advirtió sobre la peligrosidad del bosque, especialmente durante la noche, cuando las sombras cobraban vida y las criaturas acechaban en la oscuridad. Intrigado pero aterrado, decidí investigar más a fondo. Empecé a recopilar información sobre el culto y sus rituales, buscando cualquier pista que pudiera llevarnos a encontrar respuestas sobre la muerte de nuestra hija. Me adentré en un mundo de mitos y leyendas, tratando de separar la verdad de la ficción. A medida que profundizaba en la investigación, me di cuenta de que el bosque guardaba secretos oscuros y peligrosos. No estaba seguro de si alguna vez encontraríamos respuestas, pero estaba decidido a descubrir la verdad, no solo por nuestra paz mental sino también para asegurarme de que nadie más sufriera una tragedia como la nuestra. A medida que pasaban los días, mi obsesión por descubrir la verdad sobre el bosque y el culto crecía. Investigué cada rincón y cada historia, buscando cualquier pista que pudiera guiarnos hacia la resolución de nuestro dolor y la justicia para nuestra hija. Una noche, decidí aventurarme solo en el bosque, decidido a enfrentarme a los secretos que se escondían en su interior. Armado con una linterna y un mapa rudimentario que había dibujado con la ayuda del cazador, me adentré en la oscuridad, sintiendo como el aire se volvía más pesado y opresivo con cada paso que daba. Caminé durante horas, siguiendo los símbolos y marcadores que el cazador me había mostrado. Finalmente, llegué a un claro en el bosque donde encontré un antiguo altar de piedra rodeado de velas encendidas y símbolos misteriosos. El corazón me latía con fuerza, pero la determinación me impulsaba a continuar. Mientras examinaba el altar, escuché un susurro suave y escalofriante que parecía venir de todas partes y de ninguna. ¿Qué estás haciendo aquí?, susurraba una voz siniestra. El miedo me paralizó, pero algo en mí me instó a responder. Busco respuestas, respondí con voz temblorosa, sintiendo como el miedo se mezclaba con la ira y la determinación. La voz rió con burla. Las respuestas que buscas no son para los ojos humanos, dijo. De repente, las velas se apagaron, sumiendo el claro en una oscuridad total. Solo podía escuchar mi respiración agitada y el latido frenético de mi corazón. De repente, sentí una presencia a mi alrededor, como si estuviera siendo observado por múltiples ojos invisibles. Las sombras se movían y danzaban a mi alrededor, formando figuras grotescas y amenazantes. El miedo se apoderó de mí, y supe que había llegado demasiado lejos. Corrí hacia atrás, intentando encontrar el camino de regreso, pero las sombras me perseguían, riendo y susurrando amenazas. Tropecé con raíces y ramas, pero me levanté y seguí corriendo, impulsado por el terror y la desesperación. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logré encontrar el camino de regreso al claro donde había dejado mi coche. Me subí rápidamente y arranqué, dejando atrás el bosque y las sombras que me habían perseguido. Regresé a casa exhausto y tembloroso, pero con una determinación renovada. Sabía que nunca encontraría las respuestas que buscaba en el bosque, pero había aprendido una lección importante: algunas verdades son demasiado peligrosas de conocer. Decidí dejar atrás mi obsesión y centrarme en sanar y honrar la memoria de mi hija. Aunque el dolor de su pérdida nunca desaparecerá completamente, he aprendido a vivir con él, recordando los buenos momentos que compartimos y manteniendo su recuerdo vivo en nuestros corazones. El bosque y sus secretos oscuros continuarán siendo un misterio, pero he encontrado paz en la aceptación y en el amor por mi familia. La oscuridad puede ser aterradora, pero la luz del amor y la memoria de aquellos que hemos perdido nos guiarán siempre hacia adelante. Nuestra vida cambió para siempre después de esa noche. El bosque que una vez vimos como un refugio se convirtió en nuestra peor pesadilla. Ahora, solo puedo advertir a otros que tengan cuidado al aventurarse en lugares desconocidos. La naturaleza puede ser hermosa, pero también puede ser cruel.